David, ¿qué se sabe en cuanto a la tradición se refiere? ¿Qué orígenes tuvo este tema de los cuentos orales que son muy populares en nuestro país y que también en este caso son cuentos de terror? Sí, Carlos, de hecho, una característica, digamos, sobresaliente, si se quiere, seguramente llamativa digamos, de un poco de nuestro pueblo, de nuestro Paraguay, es la condición de país eminentemente oral. Vos más que nadie sabes perfectamente que todavía tenemos un alto porcentaje de la población que sigue siendo analfabeta. Y por el otro lado, una gran cantidad de personas que hablan más guaraní y que a quienes un libro en castellano poco o nada y se les inspira, ¿verdad? Entonces se reduce mucho a la narración, se reduce a una forma de decir, ¿verdad? De que prácticamente todos nos manejamos, hay veces una reunión con el tereré, tomando el mate, y allí cuando aparecen todos estos casos por algún sucedido, y Ñemombeú porque se cuenta, no, uno poco o nada puede leer sobre estas cuestiones, ¿verdad? Coste que cuando hablamos de estos casos o cuentos, sobre todo de los fantasmas y otras cosas, son fenómenos universales, no solamente acá. Y en el caso nuestro, lo que vamos a hacer hoy es relatar algunos de esos cuentos que se han dado acá en nuestro país, muchos de ellos que son muy conocidos, Carlos. Por ejemplo, Rick, contanos, ¿cuáles son de los cuentos más conocidos, David? Mira, seguro de hecho vas a tener en la memoria el caso de una señora, más o menos la década del 60, y que hoy sigue tan vigente como cuando ocurrió el incidente. En el cementerio del sur, en el lado que da hacia la avenida 21, hay un panteón enorme, bastante grande, que fue construido por la gente que recibió algún favor de esta persona. Se trata de Francisca Villalba. Uh-huh. Francisca Villalba, quien había muerto, o sea, en este caso fue asesinada por 4 o 5 individuos, como se cuenta, y que la enterraron cuando en ese entonces se estaba haciendo todavía el transporte del antiguo Mangrullo que estaba en Sajonia, a lo que pasó a ser después el cementerio del sur. Y esa señora tenía 2 hijos, se cuenta, y la madre, que vivían en la zona de la Chacarita, y lo que se cuenta es que cada vez que su madre y sus hijos pasaban algún tipo de necesidad, ella se aparecía, y según la gente todavía sigue apareciéndose, solicitando un tipo de favor. Y se muestra, y más de uno, y en el nombre de Tacumbú la conoce. Quien llegue a visitar, por ejemplo, el cementerio, en este lugar que te estoy indicando, va a encontrar algo muy característico en el panteón de ella. Estos azulejos, que en todos ellos algún tipo de impreso que dice gracias Francisca por los favores recibidos. Y una cosa notable, yo tuve la oportunidad de estar allí porque no muy lejos de ese lugar está enterrada una abuela mía. Y siempre me causó curiosidad. Llegué más a una oportunidad y he visto, por ejemplo, azulejos con agradecimientos de personas de la Argentina, de Uruguay. Es decir, la fama de Francisca, que ni siquiera es santa, ni a lo mejor fue propuesto el nombre de ella para ser beata, ni ninguna de estas jerarquías de la iglesia, al fin y al cabo, se aparece a la gente y según todos tiene causa algún milagro. De allí viene el tema del reconocimiento que mucha gente le hizo. Y al que va y quiere observar esto, allí al costado está la sepultura original, que no es otra cosa que haberla enterrado bajo tierra y tener allí una cruz. En ese lugar hay una especie de candelero donde la gente va y enciende las velas, ¿verdad? Le reza, le pide los favores, y ya te digo, hasta hoy ese es un caso muy conocido, sobre todo por la gente de ese lugar. El otro también demasiado famoso, el caso del cadete Benítez allí en Trinidad, donde inclusive se también siempre en la misma circunstancia, el que o se aparece o de lo contrario hace favores. El caso de él, ¿verdad? Inclusive con
oratorio en el lugar y donde la gente asiste, pero de una manera extraordinaria. Un tercer caso que te menciono que también, no digamos los más conocidos, aparte de eso, hay muchísimos otros casos, pero te cuento el tercero que es este que está en camino a Calcupé, pasando el desvío a San Bernardino, como creo que 1000 metros más o menos, yendo a Calcupé del lado derecho, el lugar conocido con el nombre de Curuzú Pablito, la Cruz de Pablito, que se cuenta era una criatura que también entiendo que más o menos en la década del 60, no tengo la fecha pero no recuerdo en este momento, era pequeñita, recién nacida la criatura, nació en el día de San Pedro y San Pablo, por eso lleva el nombre de Pablo, y que más o menos 6 meses después, en la época de Calcupé, en la víspera del 8 de diciembre, iba a brazos de la madre, estaba aquejado de el niño por una fiebre muy intensa, y la mamá le estaba llevando a Calcupé, caminando, o sea, yendo a pie, y que más o menos al llegar a la altura de ese sitio, se percató que la criatura falleció y que probablemente la causa haya sido la sed. Tenía fiebre, en fin, por lo visto no se percató que tenía que darle agua, no le dio agua y falleció la criatura. Cuentan que unos días después, como es tradicional en la novena, ya terminaron, o sea, me refiero a los 9 días, porque al angelito no se le reza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que fueron al lugar para poner una cruz y lo notable es que cuando cavaron un poquitito se encontraron con agua en un lugar donde dicen que no hay agua, no sale el agua con facilidad. Y allí surge el famoso Icuá o el pozo, que hasta hoy, todos los días, eso puedo darte testimonio, como se dice, de eso. Hay empresas de ómnibus cuyos choferes, conductores y guardas bajan allí en pleno viaje, de ida o de vuelta, detienen su ómnibus, bajan, se lavan la cara, quitan el agua, el pozo de Pablito, el mismo pozo mítico del que hablamos, ¿verdad? Toman agua, se lavan la cara, encienden una vela y rezan. Y luego a continuar el viaje. Y esos son algunos de los casos así llamativos sobre estos personajes que o se aparecen o de lo contrario causan algún tipo de milagro según la gente. Y allí es un poco la tradición, la creencia, más allá de la cuestión verídica, comprobada, yo te digo en el sentido hasta científico de hacer experimentos, pruebas varias para demostrar que eso es cierto. No, en realidad está la fe de por medio y según la gente los favores fueron muchos hasta hoy, Carlos. Son 3 ejemplos que te doy. Sí, lo de Francisca Villalba, lo del cadete Benítez y el caso de Pablito acá en la zona de cerca de Calcupé. Interesantes los relatos. En los 3 casos tienen que ver con apariciones después de muertos. Sí, en el caso sobre todo de Francisca Villalba, yo tuve por decirte así, bien concretamente el caso de una tía mía que a quien le llega a la casa, ella vivía en Tacumbú, una mañana, más o menos a esta hora, un día soleado, y golpea la mano a alguien. Ella tenía la casa hacia el fondo, frente a la casa había un patio bastante grande hasta la vereda, ella cuidaba sus plantas, etcétera. Bueno, y viene alguien, golpea la mano, y cuando se acerca a ella al portón, le saluda. Era una mujer, una persona joven, y entonces mi tía abuela en este caso le pregunta qué quería, y la señora le dice, tengo ayuda, chacarita, y yo soy la chacarita, en fin, y estoy pidiendo una ayuda porque mis hijos están pasando mal con la crecida. Era tiempo de una crecida grande en la zona. Y entonces le dice, mi tía abuela esta tenía ropas de unos nietos, y le dice ella, Senanomí, le dice, voy a traerte ya las ropas, tengo allí un paquetito, te va a servir de algo. Y allí le dice esta joven, esta señora, por favor, no podría darle acá a la vecina, ella va a ir por mi casa hoy, mientras yo sigo pidiendo acá en la zona, le dice. Y bueno, no hay problema, le dice ella, al punto que mi tía se acerca luego a la vecina, la que estaba al lado, y juntas inclusive resuelven ir hasta, va más o menos ubicarte esa zona del Museo Andrés Barbero, en la parte posterior, no recuerdo el nombre exacto del barrio, y dice que fueron
entre casitas y casitas que están allí, que todos conocemos, ¿verdad? Finalmente llegan al lugar indicado, ¿verdad? Les atiende a las dos una anciana. Ellas le dicen que iban de parte de su hija, que le pidió a ellas dos que le acercaran allí las cosas ya juntadas. Eran ropa, te cuento que eran inclusive fruta, estos famosos casos tipo picadillo y cosas como esas, ¿verdad? Entonces la anciana les mete, era una pieza chiquita, según mi tía, y en la contigua, en una esquinita había ya un montón de cosas juntadas. Entonces ella van y ponen allí, y cuando se dan vuelta le ven a la anciana con lágrimas y le preguntan qué le pasaba, y ella les dice, les muestra una foto a las dos y le dice, esta es la que fue contra ustedes, esta es mi hija, y le pregunto si esta es la que fue. Y mi tía le responde, sí, inclusive como vio la foto con una vestimenta, le dice, bueno, ya está, yo creo que así mismo como está allí se fue vestida, le dice. Y lo notable es que cuando terminan de decirle eso a la anciana, ella le dice, sí, es mi hija, se llama Francisca, pero ella falleció hace 2 años. Y bueno, ni te imaginas lo de mi tía, casi se desmaya en el lugar. La misma cosa la otra señora, y le dice la anciana, bueno, ustedes van a ir a tal parte, en el cementerio, y van a ubicar la tumba de ella. Te cuento que de venida lo que hicieron fue directo, ir ambas al cementerio, y tal cual, estaba la tumba en el mismo lugar que sigue estando hoy. Y un caso como ese, mira, Carlos, te cuento que ella inclusive en algún momento se le iba a hacer una de esas radionovelas sobre la historia de esta mujer, de Francisca Villalba. Entonces, ya te digo, cuestiones como estas ocurren. Por darte otro caso, así cortito, nomás te menciono, el caso de esta chica que se le bautizó con el nombre de Soledad, allí en el Hospital Nacional de Itagua. Y estamos hablando de gente preparada, gente, qué sé yo, universitaria, algunos académicos de rigor durísimo, ¿verdad? Que todo el mundo escuchó de eso, y que más que menos ya toma sus precauciones para no recorrer por esa parte del hospital a partir de más o menos de las 7, 8 de la noche, ¿verdad? Porque dice que se aparece o causa cierta no quiero decir molestia, pero impresiona la presencia de esta mujer. Y así como eso, recordarás también el famoso caso de la municipalidad de Fernando La Mora, donde continuamente está la referencia que hay, la gente dice popularmente movimiento, no hay movimiento, hay ciertas manifestaciones así que no son, racionalmente no se pueden explicar, ¿verdad? Pero que la gente sabe, entiende o siente. De eso se trata, Carlos. Extraordinario. Vos sabés que algunos de estos casos que vos me mencionaste yo no conocía, en particular me deja pasmado esta historia de Francisca Villalba. Quiere decir que, a ver si entendí bien, esta mujer fue asesinada allá en la década del 60 y a partir de allí fue, por supuesto, estamos con el relato, enterrada en la parte del cementerio del sur que da a 21 proyectadas. Pero lo curioso es que esta mujer se presenta posteriormente pidiendo algún tipo de ayuda para otras personas, y en tu caso además no es que a vos te contaron, sino que tu tía experimentó esto. Así mismo, Carlos, así mismo. Y es una cuestión común, uno va y visita seguramente o conversa con, sobre todo la gente más antigua, vecinos más antiguos de Tacumbú, y lo seguro es que, te cuento, más de uno te va a decir que escuchó algo de ella o inclusive participó de algún acontecimiento vinculado a ella. Son digamos, como siempre, casos sorprendentes, pero que, repito, no dejan de ser interesantes. Fíjate, este otro dato, Cirilo Duarte, allí en Sajonia, ¿sí? Empezó siendo un sitio al que iban algunas personas enterados del fallecimiento de él, luego aparecieron, como siempre, los milagros, y aquello fue creciendo. Hasta hoy, vos sabés, y la gente que escucha la radio, que por ejemplo, se volvió una cuestión tradicional que los estudiantes de colegios, en esta época sobre todo, al terminar de rendir y aprobar alguna materia, hasta hoy suelen hacer una especie de procesión o caravana hasta Cirilo Duarte. Y lo que hoy, nada más y nada menos,
es la iglesia de la Santa Cruz, Sí. ¿verdad? Pero que tradicionalmente todos conocemos con el nombre de la Crucecita. Y el inspirador del lugar y de haberse erigido ese enorme templo allí es nada más y nada menos que Cirilo Duarte, cuya, digamos, el sitio donde siempre se lo veneró sigue estando allá al costado de la iglesia. Efectivamente. Y toda la gente de Sajonia tiene algún tipo de historia vinculada a Cirilo Duarte. Pero es tan Entonces, interesante esto. yo creo, Carlos, que Sí. finalmente todos en algún momento estamos, por decirte, afectados por historias de esta clase, más allá de que sean ciertas o no, porque tampoco la intención nuestra es decir, bueno, esto es cierto. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es relatar lo que mucha gente ya conoce o relató alguna vez. Y para los que no conocen es como mantener la memoria histórica, la memoria cultural viva, sin ánimo, repito, de que con eso intentemos o pretendamos decir esto es cierto y hay que proceder de esta manera porque es cierto. Simplemente es recordar y no perder mucho del bagaje cultural que nosotros tenemos en el formato orado. Prácticamente toda nuestra vida, la vida paraguaya, hasta hoy, ¿verdad? Desde la gastronomía, la artesanía, este tipo de cuentos, todo esto ha pasado siempre por la oralidad. Al punto que poco o nada se escribió, recién ahora hay un interés, el caso nuestro es uno de ellos, pero hay otros más que se dedican a rescatar estas tradiciones orales del Paraguay. Esa era la siguiente pregunta, David. Esto que estás contando, que es tan interesante desde el punto de vista de una tradición, ¿existe o no existe hasta ahora algún libro que haya recopilado estas creencias? ¿Existe o todavía no se ha escrito? Mira, Carlos, una persona que seguramente vos vas a recordar y muchos de los oyentes también, que se dedicó, que por decirte fue en tiempos contemporáneos, uno de los primeros más interesados investigadores y también recopiladores, Rubén Rolandi. Ah, sí, claro. Rubén Rolandi tiene un libro que se llama Casos Agendú Ajaí. Sí. O sea, él se dedicó directamente a escuchar, grabar y transcribir, tal cual como los escuchó. Y allí en ese libro uno puede encontrar un mundo impresionante de todo, creencias, tradiciones, cábalas. Está, por ejemplo, el famoso tema de las 12 palabras redobladas, por ejemplo, que es una oración que la gente dice, por ejemplo, en circunstancias muy difíciles. Cuando hay veces, como en este caso te comento que hay gente que dice tiene miedo de cruzar en un lugar porque se dice que hay pora, o a veces viene hace un tiempo feísimo como el que a veces suele darse, entonces la gente reza esas 12 palabras redobladas, que hay solamente algunos que saben, y que tiene, según la gente, un efecto extraordinario. Esa oración fue rescatada por Rubén Rolandi. Y también, como te digo, muchas otras historias que todo el tiempo permanecieron en la oralidad. Otro que se rescató, pero particularmente los cuentos del famoso Perurimá, Sí. es Miguel Ángel Mesa. Después de eso, también dentro de todo ese proceso me incluyo, yo también empecé a hacer publicaciones con respecto a los cuentos variados, pero tengo dos libros. En el primero, de todo un poco, y en el segundo me concentré en algo que me llamó la atención. De todos los casos de esto que estamos hablando, Pora, Pombero, Plata de Uruguay, Malavisión, Yacilla Teré, que digamos son los personajes más conocidos, en Paraguay dos tuvieron y tienen un impacto mucho mayor que los demás. Estos casos de Pora y los del famoso Pombero. Pero qué interesante. O sea, estos libros escritos por vos y los libros que me mencionaste, aparte de los tuyos, anoté los de Roland y los de Mesa. ¿Estos libros de ustedes se venden en librerías? Me pregunta la gente, David. Sí, están a disposición en varias librerías. Y lo interesante, te insisto, Carlos, es lo siguiente. No son creaciones. Ajá. Es decir, no es que, por decirte, Rolandi, Mesa o en mi caso, cada uno nos tomamos el tiempo en algún momento de sentarnos y crear nosotros los cuentos. Son cuentos contados por la gente. Lo que nosotros tenemos simplemente en cualquiera de los tres en esto que te estoy comentando es la función de compiladores y bueno, y luego hacer los trámites para la publicación de los mismos. Vas a encontrar ya algo, esto por ejemplo en González Torres, Mario Rubén Álvarez, vas a encontrar también a Félix de Guarania,
puedes encontrar a Domingo Aguilera, por citarte algunos nombres de gente que en algún momento se interesó en el tema de la oralidad y del rescate de estas manifestaciones culturales tan nuestras, Carlos. Por lo que veo que no se pierde. Y una pregunta que te quiero hacer. Cuando se habla de Malavisión, la tradición, ¿qué dice? ¿Qué es eso? Malavisión la gente suele pintar, dice en guaraní, se dice de Imba Epo Ipucú. Es una cosa, de hecho nadie define lo que es, por decirte, parecido hacia el cuerpo de una serpiente larga, pero con una característica llamativa, dos cabezas y la condición de antropófago de este personaje, ¿verdad? Que hace con cada cabeza succiona a una persona, por ejemplo, que encuentra en el camino. Sí. Y succiona y la deja, como se comenta con otro pues, calavera areí, dice la gente, la calavera. La única forma de saludarse, y el famoso tema de Malavisión, se presenta tradicionalmente cuando este personaje en algún lugar, en el monte, en el campo, silba. Suele silbar, y lo peor, o sea, el principio de todos los quebrantos va a empezar cuando la persona le responde. Vamos a suponer que alguien dice, no, ese es alguien que está perdido, le voy a silbar para ayudarle, y al silbar, vuelve a silbar el otro, más lo que hace él con eso es saber dónde exactamente está su probable presa, ¿verdad? Hasta que finalmente le llega, y la única manera de salvarse del Malavisión es buscar una planta de pindó. Sí. No olvides que allí otra vez hay una especie de sincretismo de lo religioso, de lo profano, porque se cuenta que cuando Dios creó el pindó, a Satanás, al mal, se le ocurrió crear algo igual, y le salió lo contrario, que es el bocayá, el cocotero. Y bueno, entonces el árbol de Dios es el pindó, y la única forma de salvarse también este personaje llamado Malavisión es subiendo al pindó. Quien se suba al pindó se salva. Pero que no. Y los que no, aunque suban al lado más alto, más grande que existe en cualquier lugar, igual en algún momento van a llegar las dos cabezas, como una cosa larga y fina, llegan en algún momento las dos cabezas y succionan al pobre, en este caso al afeitado. Pero qué interesante. Esa es un poco la imagen del Malavisión. Qué interesante. Un poco más, un poco menos, Carlos. Para los que se suman ahora, estamos hablando con David Galeano, especialista justamente en folclore.